Continuamos con la prédica, la segunda parte de nuestra prédica, aprendiendo a ponernos por encima de las circunstancias. Hoy, hermanos, nos haremos varias preguntas para empezar esta prédica, si les parece. Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos frente a las circunstancias difíciles en nuestra vida? ¿Confiamos en la gracia y misericordia de Dios? ¿Confiamos en la voluntad de Cristo, que es buena, justa y perfecta? ¿Creemos que Cristo en verdad está con nosotros en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles de la vida? Tenemos, hermanos, el poder del Espíritu Santo para gobernar nuestras tormentas, o dejamos que éstas nos gobiernen sufriendo y cayendo en la desesperanza. Continuemos en el Evangelio de Mateo 8, si les parece, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, nos habla en el capítulo 8, en el versículo 5 al 13, de la historia de un milagro, de una enseñanza de lo que significa la jurisdicción, de un testimonio de fe y de una promesa que Jesús nos hace. Como sabemos, en tiempos de Jesús, lo que ahora es el Estado de Israel, lo que abarcaba en aquel entonces la tierra de Canaán, los reinos, los 12 reinos hebreos, estaba ocupada, y varias zonas alrededor, estaban ocupadas por el Imperio Romano. Por tanto, al estar ocupadas por el Imperio Romano, había legiones romanas que estaban destacamentadas en la tierra de los hebreos. Cada centuria que formaban estas legiones era comandada por un centurión, que era un oficial con influencia táctica, operativa, militar, así como administrativa. De tal manera, hermanos, que un centurión era un oficial del ejército romano muy disciplinado, con influencia, autoridad, responsabilidad y respeto. La Biblia dice, en Mateo 8:5, que un centurión fue al encuentro de nuestro Señor Jesucristo rogándole para que le sanara a un criado de él que se encontraba enfermo, que era paralítico y que estaba en un estado de salud bastante delicado, grave. Vayamos pues a la Escritura, el Mateo 8, versos 5 al 9. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene,
y a mi siervo haz esto y lo hace. Hermanos, es importante resaltar la voluntad de Cristo. Jesús contestó: yo iré y le sanaré. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo al ruego, a la petición de este centurión. Con frecuencia, hermanos, en circunstancias difíciles, no acudimos a el lugar indicado. Normalmente recurrimos a solucionar nuestros problemas como el mundo dice que debemos hacerlo. Recurrimos a personas o a soluciones pasajeras que ofrece este mundo, o incluso nos afanamos nosotros mismos tratando de buscar resolverlas por nuestra propia voluntad, con nuestras propias fuerzas. En pocas palabras, buscamos en lugares apartados de Dios. Entre más buscamos, este es un tema delicado, porque entre más buscamos en esos lugares apartados de Dios, pues más nos alejamos de la voluntad de Dios. Hermanos, este centurión pudo haber recurrido con un curandero, con un doctor, o sea, un médico, o pudo haber recurrido a remedios que el mundo ofrecía en ese momento, puesto que este centurión era un hombre, como comenté, con autoridad y con poder también. Era un hombre respetado y con influencia. Él era un centurión. Tenía esa influencia para tratar de sanar a su criado de varias maneras, conforme el mundo dice. Sin embargo, como hombre de disciplina, como hombre que conocía perfectamente el concepto de la jurisdicción, que era enseñado y practicado en el ejército romano, entendió, confió y creyó que solo Jesús le podía sanar. La jurisdicción, hermanos, es el área de influencia que Dios te da, te concede para hablar. Es el área de influencia en el que Dios te da autoridad y responsabilidad para hablar. Entendiendo la palabra para hablar, para expresar tus órdenes. Por ejemplo, un jefe de familia, el hombre jefe de familia, Dios le ha dado jurisdicción en su familia, con su esposa y con sus hijos. Él tiene dado por el Señor la jurisdicción, es decir, tiene la autoridad y la responsabilidad, no solamente la autoridad, sino la responsabilidad de su esposa y de sus hijos. Y esta jurisdicción también la podemos ver de otra manera, de las personas que son jefes de un departamento en una empresa. Hablemos de el departamento de ventas.
donde todas las personas que están en ese departamento pertenecen o están sujetas a la autoridad de su gerente. Pero la jurisdicción, a su vez, hermanos, no solamente significa el tener bajo voluntad y responsabilidad ciertas personas, sino también es someterse a la jurisdicción de otra persona que está por arriba de nosotros. El centurión conocía perfectamente su jurisdicción. Obedecer a sus superiores y ejercer su autoridad y responsabilidad sobre sus subalternos. Este centurión, hermanos, comprendía perfectamente la autoridad y poder de Jesús para poder sanar a su criado. Con solo ejercer su jurisdicción, Jesús lo sanaría. Esto lo entendía perfectamente el centurión. Porque, hermanos, todo en el universo es jurisdicción de Dios, es jurisdicción de Cristo. Podremos tener jurisdicción sobre nuestras familias. Algunos tendrán jurisdicción en empresas, en gobierno, en diferentes áreas relacionales en la sociedad. Pero Dios, Jesucristo, tiene la jurisdicción de todo el universo. Porque el universo fue creado por Él, en Él y para Él. El centurión, su jurisdicción eran 80 soldados. Bastaba con que solo Jesús hablara y el criado sería sanado. El centurión, que sabía de ordenanza y sometimiento, se sometió totalmente a la autoridad de Jesús para que sanara a su criado. Jesús, hermanos, desde luego que tenía en su corazón la voluntad de sanarlo. Ese es el carácter de Jesús, de servir a sus siervos. Este centurión nos da testimonio de lo que significa gobernar correctamente las circunstancias y no dejar que éstas nos gobiernen aún cuando sabemos a quién acudir. Jesús mismo se asombra de la actitud de este soldado. Y Jesús nos da la siguiente enseñanza. La Biblia continúa diciendo en Mateo 8, versículo 13, 10 al 13, lo siguiente. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, aquí está la singular promesa de Cristo. ¿El centurión era judío? Desde luego que no. Era romano.
es decir, era un gentil. La palabra gentil en la Biblia se usa para referirse a todas las personas que no eran judías. Jesús, amados hermanos, le concedió creer a un gentil y no a un judío. Jesús resaltó frente a sus discípulos la fe de este centurión que creyó en Jesús. En los evangelios es interesante, hermanos, ver varios pasajes de la Biblia en donde Jesús le concede creer a varios gentiles, a personas no judías. Tal es el caso, por ejemplo, si lo recuerdan, de la mujer samaritana, o bien el caso del leproso que iba con los 10 leprosos caminando, 9 eran judíos y el otro era samaritano, y este último fue el único que regresó a darle gracias a Dios de su sanación. Fue el único que sanó físicamente y que sanó en el espíritu y que recibió a Jesús. Estos gentiles fueron escogidos por Dios para creer en Cristo, hermanos. Jesús dijo: vendrán hombres de occidente y de oriente, es decir, de otros lugares y regiones y confines de la tierra, fuera de Israel, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué maravillosa promesa nos hace el Señor. Las circunstancias difíciles no pueden gobernarte, hermano. Jesús nos prometió que muchos de nosotros, no todos, pero sí muchos de nosotros, estaremos en la gloria del reino de los cielos con Él. Estaremos con Jesús si, como este centurión, el cual encontró gracia delante de Jesús, nos concede creer que Él está con nosotros en medio de las dificultades y en medio de las enfermedades, y que solo Él, Jesús, tiene la jurisdicción y el poder de hacer su voluntad en nosotros. Finalmente termino con lo siguiente, hermanos. Jesús le contesta al centurión: ve y como creíste, sea hecho. Jesús hace el milagro. Sabemos ya la respuesta de Jesús. Si pides y crees en Él, te lo concederá. Pero por otro lado, si aún no pides ni crees, no te será concedido. En Mateo 7, versos 7 al 8, la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Al que pide, hermanos, se le dará. Hermanos, les animo hoy a clamar a Jesús que nos conceda gracia y fe delante de Él
para creer que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados arrepentidos y que resucitó al tercer día y subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre para interceder como sumo sacerdote por nosotros. Que nos conceda, pedir que nos conceda esa gracia y esa fe que le concedió al centurión. Así, hermanos, estaremos seguros y confiados de la perfecta voluntad de Cristo en nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra del día de hoy. Señor, te ponemos delante de ti nuestras peticiones, confiando que lo harás. Para aquellos hermanos que aún no piden ni creen, te pedimos que les concedas la gracia de conocerte, Señor, de trabajar en sus corazones para que se volteen hacia ti. Hermanos, si tú has estado clamando al Señor por conocerle y pedirle que entre en tu vida y sientes que te lo ha concedido, repite esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de corazón por mis pecados. Creo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y derramó su sangre para el lavamiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados el día de hoy y te pido que entres en mi vida, que seas mi Dios, mi Rey y mi Salvador. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, bendiciones.